día. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Juan Diego, bateando de emergente. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y además en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021 y es el 300º día del año. Flor, faltan 65 días. Esto estaba fácil. Para terminar, esto estaba fácil. Lo que no está fácil es lo que viene ahora. Para terminar el año 2021. Hoy es el Día Internacional del Corrector de Textos o Día Internacional de la Corrección. El Día Mundial de la Terapia Ocupacional. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y en el Santoral Católico me ha llamado la atención los nombres tan extraños de los santos que se celebran el día de hoy. San Frumencio de Etiopía, San Namancio de Arbenia, San Oterano de Iona, San Tracia de Esmirna y San Gaudioso de Nápoles. Gracias a Dios que hay gente que ya no sigue la tradición esa de ponerle el nombre del santo que se celebraba el día a los hijos, porque si no, totalmente, pobrecitos. Oye, amanecemos con cierre el país por trancado todos por lados. todos lados. Se había resuelto lo de divisa ayer a las 8 de la noche. Vuelve y trabaja. Y hoy amanecemos con el país trancado. Ahí estábamos viendo las imágenes en Telemetro de los desórdenes que hay en el área de Colón, donde la policía ha tenido que usar gas pimienta, de ese que viene en bolas. En Santiago, en la Interamericana. Es decir, el país trancado. Y el presidente nulo. Yo no sé, el presidente preparando su viaje a Glasgow. ¿Y dónde están los ministros? A la cumbre climática que comienza el 31 de octubre. No están haciendo ni un tipo de prevención, solo resolviendo. No sé, la inteligencia del Estado, el aparato de inteligencia del Estado, que debería estar en eso, no sé en qué anda, pero bueno. Terrible, ¿no? Y las enfermeras salen esta tarde. Entonces estaba hablando el asesor del ministro de Salud diciendo que yo lo sentí minimizando el problema, ¿no? O sea, ellas no estaban protestando por su salario, sino por los turnos de fin de semana. Habló. Eso forma parte del pago que les deben. O sea, entonces lo que decía es que este año no se van a poder pagar ciertas de esas cosas porque es que son varios gastos, no es de que solo un renglón. No van a poder pagarlo este año porque, según él dijo, no hay plata. ¿Me puedes explicar cómo es que no hay plata cuando ayer aprobaron ese presupuesto en la Asamblea? Sí, se aprueba un presupuesto de 25.297 millones de dólares para el año 2022, ciertamente, y es un presupuesto. Escuchaba en un medio al diputado Leandro Ávila de la Comisión de Presupuesto diciendo que es un presupuesto, que se presupone ciertos ingresos y con base en eso se presuponen ciertos gastos y si no hay que ir ajustando. El problema es que cuando se ajustan los gastos, no se ajustan las prioridades. Y eso es lo que llama la atención y molesta de que se le deba dinero a las enfermeras, que han puesto no su grano de arena, su montaña de arena durante la pandemia. Y gracias a ese trabajo es que tenemos las cifras que podemos mostrar. Mientras muchas de ellas han muerto. Y de las cuales, sí, pues igual que se ha muerto gente que no es enfermera, porque es una pandemia, pero de las cuales el gobierno se saca pecho y se pone la medallita y todo diciendo que somos líderes en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Sí, gracias al trabajo de las enfermeras. ¿Cómo es que no hay plata para pagarles a las enfermeras? Sí, aquí no hay para lo básico, pero sí hay para remodelación, sí hay para carros, alquiler de carros, hay para fiestas. Y las botellas cobran puntualmente su quincena los días 15 y 30 con el cashback incluido. Eso es lo que molesta e indigna, No hay derecho. Y además, el déficit del año 2022, ¿tuviste cuánto asciende, no? 2.495 millones. Sí, terrible. 2.500 millones. Se tuvo que modificar la ley de responsabilidad fiscal para elevar al 4% el déficit precisamente por eso. Entonces, claro. ¿Cómo habla Leandro Ávila de que se presupuesta en base a los ingresos si los ingresos van a ser inferiores a los gastos? Sí, por eso ya hay que hacer ajustes. Porque si no, ¿cómo se cubre eso con deuda? ¿No? La diferencia entre ingresos y gastos, ¿cómo se ha estado cubriendo tradicionalmente con deuda? Y por eso nuestra deuda va aumentando y ya está llegando a 40.000 millones de dólares. Y entonces hay que renegociar la deuda, porque si no hay para pagar los gastos de funcionamiento, como es el salario de los fines de semana, de los turnos extra de las enfermeras, que eso es gasto de funcionamiento en una pandemia, pues entonces, ¿para qué hay? No, y entonces además
esa deuda hay que renegociarla y quién sabe cuánto nos va a salir al final si no nos sacan de las listas, cuánto vamos a pedir prestado, a qué precio. Ese es otro tema, Flor. Es que si no nos sacan de las listas, si en la próxima revisión perdemos grado de las calificadoras de riesgo nos rebajan el grado de inversión, vamos a tener que hacerle frente a una deuda más costosa y eso va a afectar toda la economía nacional. Y eso para no hablar, la otra semana vamos a tener, o esta semana vamos a tener a unos invitados que nos van a hablar de eso, del tema de la reactivación económica, de cómo hacerle frente a las amenazas externas que se están dando. Porque no, el panorama mundial está... presupuesto tan tenaz. El panorama mundial está muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Entonces, y nosotros no, repito, Panamá no es una isla. Yo sé que hay un grupo de panameños que se consideran isleños, que creen que nosotros podemos vivir aislados de los estándares internacionales y aislados del mundo. No, nosotros hacemos parte del esquema global y vamos a tener problemas si no tomamos las medidas internas a tiempo para por lo menos hacerle frente a esos problemas. Pero si no podemos ni siquiera pagarle los turnos de fines de semana a las enfermeras que han estado en primera línea en la pandemia. Hombre, eso es insultante. Oye, por otro lado, ayer se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el Código Electoral, que es la ley 247 del 22 de octubre. Sí. Y a diferencia de lo que esperaba yo, por lo menos, que fuera Rómulo Rux el primero que presentó, ya que salió en todos los medios cacareando que iba a presentar una demanda de inconstitucionalidad, cual si fuera Superman, pues no la presentó él. La presentaron Ana Giselle Rosas de CD, Yesenia Rodríguez del Panameñismo y Zulay Rodríguez del PRD, y las presentan por el artículo de la paridad. Me llama la atención, sí, entre otros, creo que fueron 4 artículos que mandaron. Sí, pero principalmente por eso. Me llama la atención porque, ¿cómo votaron esas diputadas? Zulay Rodríguez se fue. No votó. No votó. Y las otras dos no me acuerdo. ¿Y por qué no se quedó y votó en contra? Porque ella dijo que ella estaba en contra de eso y no iba a participar de esa patraña porque ya tenían los votos. Yo siempre he dicho, la labor de ellos es votar. No sé, uno vota a favor, en contra o se abstiene, pero uno no sale huyendo. De hecho, se abstiene me parece una cobardía enorme. Pero puede ser que haya motivos. ¿Votas a favor o votas en contra? Sí, pero Flor, dentro de las votaciones siempre hay, en todas partes del mundo, en todos los parlamentos del mundo hay a favor, en contra o abstenciones. Esas son las 3 posibilidades de voto. En mi concepto, bueno, es cobardía, pero por lo menos vota en contra, pues quédate y vota en contra, no. Es que es lo que si tú vas a demandar algo por lo cual no votaste, ¿por qué no votaste en contra? Es mi punto. Correcto. Y las otras pues no sé cómo votaron, creo que en contra. No estoy segura si estaba la Yesenia, pero Ana Giselle creo que vamos a ver, ya es la primera, se prometen más. La Cámara de Comercio ayer reunió al observatorio judicial para hacer análisis sobre eso y ver qué decisión toman, porque también el presidente anunció que iban a analizar el caso para ver el tema, para ver si se presentaban algunas demandas o había posibilidad de presentar alguna demanda de inconstitucionalidad. Y bueno, la anunciada por Rómulo Rux y por otros actores de la vida nacional en ese sentido. ¿Y tú has escuchado a Ricardo Lombana decir que va a demandar esto porque es inconstitucional también o no? No lo he escuchado. No le he prestado atención y seguimiento a Lombana en estos días. Otra nota interesante de hoy es la que escribe Yolanda Sandoval en la prensa y habla de la débil reducción de desempleo que reporta la Contraloría. Sí, bueno, ese es un problema que sí, se redujo en 4 puntos, pero seguimos teniendo un desempleo, de acuerdo con la encuesta telefónica de la situación laboral, que ese es otro tema, que es una metodología que si bien es aceptable, no es tan precisa, pero bueno. Baja 4 puntos, de 18.5, que fue el 2020, ahora a lo que vamos del 2021 a 14.5, sigue siendo una cifra escandalosa. Recordemos que el desempleo antes de la pandemia estaba entre 6,5% y 7%, es decir, es el doble ahora. Es menos que lo que tuvimos cuando estaba la economía paralizada, pero parece ser que el crecimiento no ha sido lo suficiente en materia de reactivación económica y recontratación o reactivación de los contratos que fueron suspendidos. Pero hay un dato importante y es la disminución de la población económicamente activa, que son las personas que estaban trabajando o buscando un trabajo, ¿no? La baja fue de 3.2 puntos. Eso se traduce en que a junio del 2020 había 66.502 personas menos buscando trabajo comparado con el año anterior.
Sí, pero eso también puede obedecer, Flor, a varios factores. Eso habría que desagregar la cifra. Porque puede ser que varias de esas personas Sí, pero 74% de reducción. Sí, optaron por no seguir buscando trabajo y dedicarse a emprender alguna cosa, que fue el factor clarísimo digamos que eso puede en ser la pandemia. Un poquito de personas, pero 74%. Sí, puede ser. Yo estoy seguro que tú conoces alrededor tuyo a varias personas que dijeron que yo no busco trabajo, voy a emprender, y se dedicaron a emprender. Yo conozco varios. Sí, pero no creo que acaben el 74%. Yo creo que la cifra es preocupante. Y de todos los grupos etarios. Creo que la cifra es preocupante. A mí me preocupa más el desempleo entre los jóvenes. Eso sí me preocupa más. Sí. Porque esa cifra está creciendo. Es del doble de la cifra nacional. Es decir, si la nacional es 14.5% de desempleo, la de los jóvenes es 29% de desempleo. Jóvenes entre 18 y 27 años, creo que, o 24 años, que están desempleados. Es decir, ni están estudiando ni están trabajando, los famosos ninis. Entonces, eso es porque esos jóvenes son de los que se nutre el sector laboral, económicamente activo, laboral del país, que es el que genera la mayor cantidad de empleos y el que genera la mayor actividad económica. El gobierno no, el gobierno puede que sumado todo el gobierno sea el mayor empleador, pero no es el mayor empleador en la economía. El mayor empleador es el sector privado. Y eso sí me preocupa, porque ahí hay un tema que es muy complejo, que tiene que ver con muchas cosas. Y motivación, entre otras. Tiene que ver con motivación, tiene que ver con una manera diferente de ver la vida, tiene que ver con falta de oportunidades, tiene que ver con falta de preparación. Es decir, ahí tenemos un problema sumamente delicado que hay que atender. Y ayer Ricardo Martinelli posteó una foto, un video de hecho, en el que dice lo siguiente: estamos construyendo una gran alianza entre RM y CD con Yanivel Ábrego de presidente. La bancada portátil. Además, otros partidos que se sumarán para cambiar Panamá, devolviéndoles la esperanza y muchos trabajos dignos. Mejores tiempos están por venir. Creo que se va como aclarando el panorama, ¿no? Yo no sé. Yo la verdad es que esos anuncios politiqueros, porque no hay otra manera de llamarlos, politiqueros que sí, que llaman la atención y todo lo que quieran, sensacionales y todo lo, hay mucha agua que correr. Sí, bajo el, sí, pero digamos que por el río y bajo el puente. Pero creo que es importante este anuncio. Mira, ahí están en la foto. Pero ¿qué alianza hay? Dalia Bernal, Cheyo Galvez, Yanivel Ábrego, Marilyn Ballarino. Así es, la bancada portátil. Sí. El CD ya aprobó en su congreso una alianza con RM. Por supuesto que no. Estamos hablando de una bancada portátil. Listo. Entonces es un anuncio en falso. No creo que sea un anuncio en falso. ¿Ah, no? No. ¿Tú crees que se va a dar la alianza? Sí. Sí. De hecho ya existe, nada más se formalizó. Ya existe. O sea, tú no ves a Yanivel del lado de Martinelli. Tú no ves a Cheyo Galvez, a Marilyn Ballarino y a Dalia Bernal del lado de Martinelli. El PRD también está aliado con Martinelli, entonces. Ahí dice eso. No, porque Zulay también está aliada. Y Bolota también está aliado. Y Pineda también está aliado. Claro. O sea, son rebeldes del CD. Por supuesto. Pero es un grupo de rebeldes que se está aliando. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, un grupo. Y él lo dice abiertamente y directamente. No es RM con CD. Él lo puso. RM con CD de Yanivel Ábrego. Bueno, entonces el CD. Sí, él sabe que ese partido está dividido. El CD es auténtico. Pero por supuesto. Bueno. Toda la vida lo ha sido. Bueno. Pues, una bonita manera de llamarlo, pero. Otra cosa importante. Eso me recordó en la época en que los militares se robaban los partidos. Sí, no hay ninguna diferencia. No hay diferencia, pero de que es una alianza, entonces, es una alianza. Y entonces tenía que hacer el partido que había sido robado por los militares, tenía que constituirse en otro que se llamaba auténtico. El liberal auténtico, el panameñismo auténtico. Que no sea con la directiva actual de un partido, no significa que no sea una alianza. Pero no significa que un partido está dividido. No es una alianza formal, Flor. Sí, todos los partidos están divididísimos. Bueno. Pero eso no significa... O sea, primero que no hay, ni siquiera todavía ha arrancado el periodo electoral. No, es que no se está hablando de campaña. Está hablando de... A mí me parece que es una alianza que es destacable. Bueno. Sí. Porque tiene mucha fuerza política. Sí. Otra cosa, el llamamiento a juicio para 49 imputados por el caso de peculado, la adquisición de granos del PAN. Es la petición que hace la Fiscalía. Es la solicitud de llamamiento a juicio. Todavía no se ha hecho el llamamiento a juicio. Es la solicitud de llamamiento a juicio por parte del fiscal anticorrupción de descarga Adesio Mojica. Otra cosa, nuevamente Tania Sterling sale a un mes de vacaciones. A mí me parece, ya se fue hace 2 meses o 2 meses. Eso hay que pelar el ojo.
esas vacaciones no solicitadas en el Ministerio Público. Fiscales claves, en casos claves de vacaciones. Me parece importante. ¿Qué otro tema había por ahí, Mr. Guido? Bueno, tenemos también la acción que presentó la compañía Digicel, alegando una concentración ilegal a través de la anunciada compra de Cable & Wireless, sí. que Cable & Wireless hizo de el competidor Claro, y que Digicel, que es otro competidor en el mundo de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, ha alegado que hay una concentración indebida que puede generar una posición dominante. Vamos a ver en qué termina eso, porque hay que prestarle atención. Y vamos a contarle a los oyentes y televidentes cómo quedó el calendario de días libres de fiestas patrias para el sector privado, claro está. El 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, día normal de trabajo sin recargo. Para el sector público, solo hasta mediodía. El 3 de noviembre, separación de Panamá de Colombia, día libre, descanso obligatorio. Para sector público también. 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, día normal del trabajo sin recargo. 5 de noviembre, gesta de consolidación de la separación de Panamá de Colombia, día libre, descanso obligatorio. 10 de noviembre, grito de independencia de Panamá de España, día libre, descanso obligatorio. Y 28 de noviembre, independencia de Panamá de España, día libre, descanso obligatorio que se traslada al lunes 29 de noviembre. Eso fue lo que informó el Ministerio de Trabajo el día de ayer. Importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, se va a acabar mañana el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea. Queda sin discutir el debate del proyecto de ley de extinción de dominio. Creo que es de los más importantes que se queda. El reglamento interno de la Asamblea también se queda. ¿Qué más se queda? Varias cosas que los diputados le dan prioridad a la exoneración de impuestos para las canoas polinesias. Y entonces las cosas importantes, por lo menos aprobaron el proyecto de régimen antiblanqueo, que tiene también sus detractores entre el sector de abogados que se dedican a la... Porque es una ley bien amplia, incluye temas importantes. Lo que pasa es que, Flor, se le pone la carga de cosas que los abogados no tienen la preparación para hacer a los abogados. Esa es la realidad. Entonces, a mí me enseñaron en la universidad un aforisma que significa que representa, o sea, dice, nadie está obligado al deber de lo imposible. Entonces, cuando tú le pides a un abogado que haga revisiones contables, es como pedirle a un ingeniero que haga una operación de neurocirugía. Entonces, no puede hacerlo. Pero bueno, son de esas leyes que se aprueban rápidamente, sin mayor discusión. No, pero no creo que era falta de discusión. Supuestamente para cumplir con una agenda antiblanqueo internacional, pero que... Para cumplir con compromisos adquiridos, más bien. Pero mira, yo hablaba la vez pasada con Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, sobre ese tema, y él me decía que era porque era demasiado amplio. O sea, que hay personas que, así como piensas tú, él piensa totalmente diferente. Pero lo cierto es que el tema de la extinción de dominio es un retroceso, sin duda, no haber discutido eso, porque estamos en el lugar 17 que mide del índice que mide la delincuencia organizada en 193 países del mundo. O sea, estamos terrible y no se está haciendo mucho para cambiar ese panorama. Guido, tenemos que ir a cambio. Ya volvemos, tenemos a nuestra invitada en línea. No se vayan. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestra invitada en línea y es Lea Cedeño, Guido. Lea Cedeño, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Espacio Cívico, que es una de las organizaciones que ha estado apoyando el observatorio sobre avances en el tema de la lucha anticorrupción, que ayer presentó su informe sobre el estado de situación de los compromisos que asumió Panamá en la Cumbre de Lima en el año 2018. Bienvenida, Lea. Cuéntanos en qué consistió
¿En qué consistieron esos compromisos? ¿Cómo es la función del observatorio de medir el avance? Y después entramos a analizar las dramáticas calificaciones, que en la que más tenemos es 1.85 sobre 3, ¿no? Es decir, no llegamos todavía a la media, pero en promedio estamos fracasados. Adelante. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y sí, tal como dijo Guido, ayer se lanzó lo que fue el informe de la investigación que se estuvo realizando desde el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Básicamente, en la Cumbre de Lima y como pasa en muchísimos otros momentos, los estados asumen compromisos, firman acuerdos, se comprometen a hacer ciertas cosas, hacen pactos y no todo el tiempo se le da seguimiento a estos compromisos que ellos adquieren. Algunas veces sí, algunas veces no, pero no siempre hay un seguimiento sistemático. Y lo que se quiso hacer con el observatorio fue un seguimiento sistemático de estos compromisos. Eran 57 compromisos que asumieron los estados que participaron de la Cumbre de las Américas y por tanto en el compromiso de Lima, que es como se le denomina porque fue allí donde se da esto. Y de esos 57 compromisos el observatorio decide evaluar, monitorear el desarrollo y desempeño de 19 compromisos específicamente. Cuando se escogen estos 19 compromisos se hace en base a cosas que pudieran ser sostenibles y medidas a lo largo de todos los países que la firmaron, que pudieran ser de alguna forma medidas su eficacia en lo que era la práctica, y se va en dos dimensiones, la normatividad y la práctica. En la normatividad era una investigación de un sí, no, o sea, cuenta el país con estas normativas, sí o no, y luego la práctica, que es la ejecución de todas estas normativas. Ahora, para el caso de Panamá, se le tocó la puerta a más de 80 organizaciones de la sociedad civil que se les invitó a participar de este monitoreo. 50 y tantas atendieron el llamado, solo menos de 20 participaron de lo que fueron las primeras capacitaciones, incluso que se dieron para poder hacer este monitoreo, y finalmente solamente 8 organizaciones de la sociedad civil de Panamá tomamos parte en lo que fue la investigación sistemática de los 19 compromisos de la Cumbre de Lima. Entre los temas que se destacan está la gobernabilidad democrática, que es de los 5 temas donde Panamá sale peor calificado, y el fortalecimiento de la gobernabilidad tiene que ver en este caso con medir la autonomía judicial, la selección de los servidores públicos, que sí son por mérito o por carrera, la prevención de los conflictos de interés, la promoción de los códigos de conducta, pero también no solo la normativa de esto, sino el cómo se aplica y cómo se ve esto en la realidad. Entonces, en lo que es fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, es donde Panamá saca su peor puntaje, que es 1.07. El puntaje va de 0 como el mínimo y 3 el máximo. Aquí no llegamos ni siquiera a la media ni al puntaje medio, estando con 1.07. La otra temática que se evalúa es transparencia y acceso a la información. Esto tiene que ver, por ejemplo, con tener normativas que protejan al denunciante. Cuando hablamos de tomar acciones contra la corrupción, hablamos de que la gente pues, se debe empoderar y denunciar la corrupción, pero debe existir también un mecanismo que proteja a esa persona que se atreve a denunciar la corrupción y proteger los derechos humanos de las personas en este contexto. Entonces, en esto tampoco llegamos al puntaje medio, sacamos un puntaje de 1.43, un poquito más alto que el anterior, pero sigue siendo un puntaje por debajo de la media, del puntaje medio, que es 2. Luego entramos al financiamiento de organizaciones políticas y lo que es las campañas electorales. Aquí sucede algo interesante y, como saben, esto se publicó ayer y los datos que tenemos aquí son basados en datos hasta agosto.
agosto de este año, agosto-septiembre, lo que significa que lo que acontece con las reformas electorales recientemente no está reflejado en este puntaje, lo que significa que podríamos haber tenido un peor puntaje. Exacto, ¿no? Considerando cómo está. Entonces, sacamos un puntaje de 1.61, que es el segundo mejor de los cinco evaluados. Y esto tiene que ver con que se han reforzado los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Pero cuando vamos a lo que... Pero eso ¿Tampoco llega a la media? Lía, no, tampoco. Pero esa evaluación fue antes de que el Tribunal Electoral despidiera a los dos encargados de fiscalizar al director y subdirector de la Oficina de Fiscalización del Subsidio Electoral a los partidos políticos. Porque si eso se hubiera tenido en cuenta, seguramente el puntaje hubiera sido más bajo aún. Correcto. Y por eso hice la aclaración, porque hubiera sido muchísimo, pero ahorita imagínate, 1.61, el puntaje medio hubiera sido 2 si hubiéramos llegado a un puntaje como ok, pero en ninguna de las temáticas llegamos a un puntaje de 2, no hay ninguna. Y en la que quizás pudo haber habido un chance de que eso era esta, y aún así fue bajo. Y sin tomar en cuenta las reformas electorales. ¿Perdón? Y sin tomar en cuenta las reformas electorales. Correcto, sin tomar en cuenta las reformas electorales, que ahí sí hubiéramos estado con una calificación muchísimo peor. Quizás rozando el 1. El otro tema que se evalúa es la prevención de la corrupción en las contrataciones públicas. Aquí pasa algo interesante. Salimos con una calificación la más alta dentro de las 5 temáticas, pero esto se debe a la implementación de sistemas digitales en lo que son las compras públicas. No necesariamente en, por ejemplo, el prevenir que empresas que tienen casos de corrupción afuera, pues no se permite contratar con el Estado. Eso es otro tema. Lo que se evalúa aquí, pero lo que le da el puntaje a Panamá, vamos a llamarlo positivo, es el hecho de tener y contar con plataformas electrónicas, digitales, que de alguna forma permitan un proceso eficaz de las contrataciones públicas. Es lo que le da el puntaje, que llega a 1.65. Aún así seguimos por debajo de la media. Y el último eje es el de cooperación jurídica internacional, que tiene que ver con el combate al soborno, la recuperación de activos que son productos de actos ilícitos. Y algo interesante y que es transversal a todo el puntaje es que para tú poder monitorear eficazmente esto desde el lado del gobierno, tú debes de tener una instancia que se dedique al monitoreo de estos compromisos desde el Ejecutivo. Existe un interlocutor dentro del Ejecutivo para la relación con la cumbre de Lima y los compromisos, más no existe un sistema de monitoreo por parte del Ejecutivo para asegurar que Panamá avance en estas diferentes áreas en las que está siendo medido. Esos son los resultados generales de lo que arroja el informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción de las Américas. ¿Quién firmó eso por parte de Panamá? Ok, por parte de Panamá, quien coordina fue la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y nos sumamos 8 organismos de la sociedad civil, que como les mencionaba al principio, se llegó a 80 organizaciones, que se les invitó a ser parte. Y de las 80 organizaciones que se les invitó a ser parte, 52 atendieron el llamado para participar de este monitoreo, 30 asistieron a las sesiones informativas, 18 se inscribieron finalmente en lo que era la plataforma donde recibías la capacitación para poder hacer el monitoreo de forma sistemática, y solamente 8 fuimos las organizaciones que participamos de ese monitoreo. Y esas organizaciones son la Asociación de Centros de Estudios y Acción Social Panameño, el Centro de la Mujer Panameña, el Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá, Espacio Cívico, el Movimiento por la Defensa del Territorio y Ambiente de Bocas del Toro, y la Red de Mujeres Afro-Panameñas. Esas son las organizaciones que fueron parte de lo que el monitoreo local a nivel de Panamá. Y a nivel de las Américas, en todos los países se organiza de la misma forma. Tienes una institución
que lidera la coordinación y la investigación, y se suman entonces todos los demás organismos de sociedad civil que quieran participar. Pero todos los organismos de gobierno, sí, todos los organismos de gobierno, incluyendo la Asamblea, la Corte, etcétera, saben que están siendo medidos, tienen oportunidad de hacer sus descargos, etcétera. Bueno, ellos son quienes firman, o sea, el informe es producto de lo que Panamá firma y se acoge y dice voy a cumplir con esto. Por eso decía si eran organizaciones, ¿quién firmaba por Panamá? El Ejecutivo es quien se acoge al compromiso. Y por eso mencionaba que una de las partes preocupantes transversales del informe es que si bien existe un interlocutor, el Ejecutivo no tiene designado un sistema de monitoreo del cumplimiento de estos compromisos a los que se acogen. Entonces, es muy fácil para los países venir y firmar cualquier cosa que se les pone enfrente en las cumbres y simplemente no le dan el respeto y el monitoreo y la seriedad que merece, y cuando vienen los resultados, entonces nos quedamos como, ¿qué pasó aquí? Pero es que nunca le dieron la importancia a hacer el monitoreo. Pero independientemente de eso, cuando se evalúa Panamá, muchas de las normativas que se estaban evaluando eran temas que ya venían dándose dentro de la ejecución de normatividad del país, o sea que no necesariamente muchas de las cosas en las que salimos positivos es porque se hizo un intento de rendir cuentas a este compromiso. Simplemente es que ya veníamos trabajando en muchas de estas áreas, y cuando se evalúa la normatividad, pues entonces ahí sale en qué estábamos bien y en qué no estamos tan bien. Mira, para beneficio de los radioescuchas y televidentes, del resumen ejecutivo de la presentación del observatorio, voy a leer lo que concluyen. Dicen: el desafío: no existe un mecanismo público encargado de la revisión del cumplimiento de dichos acuerdos, de los acuerdos de Lima. Esto hace sumamente difícil determinar los obstáculos que se presentan para así mejorar los indicadores de cumplimiento de dichos compromisos, que es lo que anotaba Lea. El Ejecutivo no ha designado un mecanismo público de revisión del cumplimiento. Y las recomendaciones que se dan por parte del observatorio son: garantizar la independencia y separación real de los tres órganos del Estado para que exista un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder. Todos sabemos que tenemos esa deficiencia. Sí. Y segundo, la Administración de Justicia debe fortalecerse a través de la implementación de la nueva ley de carrera judicial, que establece la incorporación de funcionarios judiciales con base a la meritocracia. Además, se debe garantizar la independencia financiera para que la justicia no esté sujeta a la voluntad de la clase política o económica. Esas son deficiencias que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, que tenemos que superar en algún momento. Porque, Flor y Lea, cuando nosotros hacemos el balance de los 30 años desde la recuperación de la democracia, todos coincidimos en que obtuvimos libertad, ¿verdad? Enfrente de lo que teníamos, que era una dictadura militar. Guatemala con Guatepeor, pues. Todos podemos estar de acuerdo en que con deficiencias que se han ido marcando a través de los tiempos, obtuvimos democracia. Pero todos podemos estar de acuerdo en que la justicia es donde estamos fallando. Y es donde tenemos la pata chueca de esas tres aspiraciones que eran libertad, justicia y democracia. La justicia es la que está peor, sin duda alguna. Y eso repercute en las otras dos, en la libertad y en la democracia. Así que, sí, incluso en la parte de fortalecimiento de gobernabilidad democrática, destaca como positivo la puesta en marcha parcial de la carrera judicial, que no se había podido implementar por falta de presupuesto hasta el año pasado. Eso me parece, nuevamente, y lo hablábamos aquí hace un rato, para las cosas importantes no hay plata, pero para otras cosas sí hay. Cosas importantes, cosas claves que nos van a sacar incluso de listas. Pero no hay dinero para las cosas importantes, hay dineros para lujos, para intereses personales y para fanfarronería. No, y el tema es que a mí me causa, no sé, es que el argumento de que no hay presupuesto. Ayer, el otro día veíamos escuchábamos al defensor del pueblo decir: es que no tengo presupuesto para la oficina del delegado especial para la libertad de expresión
información. Bueno, pero si es eso no necesita plata. Pero eso no necesita dinero. Entonces, no hay presupuesto para la carrera judicial, pero sí hay para designar jueces de a dedo. Claro. Es que es la parte que a mí no me cuadra. O sea, ¿tenemos o no tenemos presupuesto? Sí tenemos. Pero hay para lo que quieren que necesitamos haya. voluntad, necesitamos meterle voluntad a los temas para que se cumplan. Aquí hay plata. Aquí lo que sobra es plata. Lo de que no hay presupuesto es una excusa. A mí, yo lo veo así. Totalmente. Yo lo veo así. Totalmente. Y yo lo digo con autoridad, de alguna manera con autoridad moral. moral, porque yo cuando estuve en la Defensoría del Pueblo con Juan Antonio Tejada, nosotros teníamos la mitad del presupuesto que tiene la Defensoría actualmente. Y hacíamos las cosas. Yo estuve en la Fiscalía General de Cuentas con $1 millón, $1,5 millones menos que el presupuesto actual de la Fiscalía de Cuentas. Y hacíamos las cosas. Sacábamos el trabajo con mucho esfuerzo. Pero es cuestión de voluntad, exactamente. Sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que te indica es que la mayoría de los operadores de justicia están en su cargo de forma interina en vez de haberlo implementado por concurso abierto o en un ascenso de conformidad. Entonces, para estas cosas simplemente es cuestión de voluntad política. Yo no veo realmente, o sea, sí se necesita un presupuesto para implementar la carrera judicial, pero hay cosas de las que se puede partir y empezar que no necesariamente están ligadas al presupuesto y como bien dijo Guido, tienen que ver es con la voluntad Totalmente política. de acuerdo, así es. O sea, el presupuesto siempre va a ser excusa. En un país como Panamá, con escasos recursos, siempre la excusa va a ser es que no tengo presupuesto. No, eso no puede ser. No, eso, yo de plano lo descarto. 100%, pero en todos los casos. Así es, en todos. En todos los casos. En un país donde hubo para hacer una fiesta con artistas invitados, con música, con comida, y donde se hacen esas fiestas a cada rato en el gobierno porque el mismo gobierno lo aceptó. Fiestas. Y no hay para pagar las enfermeras. No hay para contratar jueces calificados. Es un país que no avanza. Un país que por supuesto no avanza. Que tiene las prioridades invertidas o por lo menos bastante desviadas. 100%. Sí, hace poco veía una noticia del IDAN sobre una compra de cámaras. En cámaras de seguridad. Oye, un poco de millones de dólares en cámaras de seguridad. Sí, fundamentales para el IDAN. Yo realmente no entiendo. ¿Dónde está? No que Juan Antonio Ducre era y que la última Coca-Cola del desierto. Y no hay cuadrilla suficiente para atender las fugas de agua y los problemas que se dan a diario en las comunidades que hacen que el agua no llegue las 24 horas a los ciudadanos. Y eso pasa en el IDAN, donde en teoría nos vendieron a Juan Antonio Ducre como la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué no pasará en las entidades con directores más cuestionados? Me parece terrible. Bueno, Lía, muchas gracias. Gracias, siempre Lía. bienvenida a Cuarto Poder. Muy interesante el aporte y hay que darle seguimiento a este observatorio porque esos compromisos están vigentes y eventualmente... Y tenemos que involucrarnos. Mira los números de la cantidad de organismos que se les hizo el acercamiento, más de 80, y de eso solamente 8 quedaron. El 10% me parece terrible. Bueno, ese también es un diagnóstico que sale de ese observatorio, que la participación ciudadana no tiene la vigorosidad que debería tener en un país democrático. Sí, es correcto, y eso es preocupante. Gracias, Lía, por acompañarnos. Vamos a cambio y ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más. Oye, Guido, tuviste ayer la respuesta única y última que dio María Fabrea como explicación al audio en el que aparece con Jimmy Papadimitri hablando de influencias en proyectos de fallo de la Corte. Sí. Mira, vamos a leerlo. Léela, Aclaración única y última a la grabación ilícita. No recuerdo en qué año fue ni el tema, pero tuvo que haber sido entre 2013 y 2014. No estaba en el gobierno. Y todo lo que hacía era ayudar a un amigo a impulsar un proceso, así como muchos quieren, incluyendo los que critican. Primera cosa que voy a destacar de este único y última aclaración. Está aceptando un delito de tráfico de influencias. Sí, de la manera en que se plantea en la llamada filtrada ilícitamente, estoy de acuerdo en eso, sí. Ilícitamente, igual que todas las otras, igual que los Varela Leaks, Ajá, etcétera. pero para ellos esas ilícitas sí tenían Valen, justificación, esas sí justifican. Bueno, lo que me llama la atención es que ella afirma que estaba fuera del gobierno.
Y a mí se me hace muy extraño que estando fuera del gobierno tuviera que estar cumpliendo un compromiso oficial, que es lo que se desprende de la De ese conversación audio de ella con Jimmy Papademitro. Por otro lado, Que entre Guido, otras cosas era el ministro de la presidencia y era la viceministra. Pero- Entonces la conversación gira en torno a si le comunican o no a RM tal cuestión. Entonces, si ellos ya no estaban en el gobierno, ¿por qué tenían que estar conversando sobre eso? ¿Por qué tenía ella que cubrir o cumplir un se compromiso cae de su oficial? peso. Es Y decir, entonces ella cree no que la gente cuadra. le va a creer esto No cuadra. porque está apostando a la memoria colectiva, como Frágil, hablábamos aquí. a la memoria claro. colectiva frágil. No Y por cuadra. otro lado ella dice, No cuadra. no recuerdo en qué año fue, pero también dice no recuerdo el tema. Pero luego dice en el mismo mensaje que todo lo que hacía era ayudar a un amigo a impulsar un proceso. Entonces no te acuerdas de cuál tema era, pero estabas ayudando a un amigo y sí te acuerdas para qué era. O sea, entonces no entendí. No cuadra, no cuadra. Es una explicación única, última e insuficiente. No, inconsistente, incoherente Totalmente. e insultante. Todo eso. Y viste la reacción de Martinelli, ¿no? Vamos a leerlo para ver. Espérenme, gente, que vale la pena escuchar las sandeces. Yo no puedo atender todas las cosas que salen en redes sociales. No, Porque yo tampoco me alcanza- atiendo todas. No me alcanza el tiempo. No atiendo todas, pero ese tema es importante. Un momento, por favoritos. Y el señor anda, además, creo que ayer tuiteó 40 veces, una cosa así. Sí, una loquera. O sea, por eso publica- estoy dando ya, no me duele hasta el dedo, hombre. se publica hoy una columna de glosa. Entonces, no hay tiempo para prestarle atención a todo. Ya va, que estoy buscando. Bueno, dale, sigue hablando, que como en 10 minutos lo voy a encontrar. Aparte de lo que publicó. Ah, mira. Ajá. Me he dado cuenta de los traidores y vendidos que fueron quienes en un momento confían en darles un puesto. Son muchos, pero a muchos les faltó carácter y juicio. Al recibir una oportunidad, otros jamás le hubiera dado o dará. Los malagradecidos son muchos. Escoge bien a tus amigos pareja. Entonces otra. Escoge bien a tus amigos, Y pareja. pareja. El máster en eso. Sí. Otra cosa que pone por ahí. Una de las cosas más sorprendentes. Para más en- consultas sobre eso, ya saben a quién. Una de las cosas más sorprendentes en el caso político de los supuestos pinchazos es cómo alguien que distinguí con la promesa de que la dejarían si cooperaba, se prestara a violar la ley. Y me refiero a Ana Belfon. Caras vemos, pero corazones no. Si sabes contar conmigo, no cuentes nunca. Esa es la confesión de cómo el señor ve el tema de la designación Son de sus funcionarios. favores y le tienen que Así tener es. lealtad a él, no al país. No al país, ni prestar un servicio al país, sino a él. La oportunidad que les di, fíjense eso, la oportunidad que les di. Se la dio él. Es prestar un Y servicio no nos olvidemos al de país quién era y a Ana la Belfon antes ciudadanía. de entrar a ese puesto tampoco. Sí, por supuesto. Ella fue fiscal durante la época de la dictadura militar, ¿no? Así que, o sea, por gusto no es, Guido Rodríguez. Bueno. Por gusto no es. Esas son las derivaciones. Está de fea la protesta en una Colón. Filtración, sí, señora. Está la cosa Hay detenidos y todo. cogiendo un color de hormiga, porque como los mecanismos de inteligencia del Estado, quién sabe en qué andarán, pero no andan en lo que deberían estar, que es detectando situaciones que son detectables y que se pueden tomar medidas de prevención y de negociación antes de que ocurran. Pero seguimos en la reacción y no en la prevención. Sí, pero cuando y en ser tienes que proactivo. reaccionar a 4 y 5 protestas en un solo día, Sí, pero es bastante difícil pero, hacerlo. Flor, pero es que eso Pero mira, esta tarde está la de las enfermeras. Vamos a ver si son capaces de hacer que no salgan a protestar. te garantizo que las enfermeras van a protestar Van a cívica y protestar. pacíficamente en las aceras. Sí, lo que te ¿No? estoy tratando de decir es que si ya tienen el problema, ¿por qué no evitan la protesta? Bueno, porque no tienen Esto no dinero, es nada, porque no, se lo ¿tú crees que gastaron. hoy amaneció No tienen el el dinero, ¿por gobierno? qué? Porque se lo gastaron en otras cosas que no Por son supuesto. prioritarias. Pero lo que te Así trato de decir es, ¿tú sencillo. crees que el gobierno se enteró hoy de esa protesta? Por favor, sabían de esas protestas desde hace varios días porque las inconformidades se les han tratado de decir de 10.534 maneras posibles. Ellos no escuchan, sino es cuando la gente sale a la calle, entonces van y reprimen a la gente. ¿Cuántas veces las enfermeras han salido diciendo, necesito la plata? ¿Cuántas veces los taxistas no han salido? ¿Cuántas veces todos los que están saliendo a la calle hoy y salieron ayer no han salido a pedir ayuda de diferentes maneras? Pero no los escuchan, solo los escuchan cuando salen a la calle a protestar porque no tienen otra opción. No. Sí, es que yo no, si te estoy diciendo exactamente lo mismo.
Pero Entonces, es hoy que- salen a ver cómo apagan los fuegos. ¿Dónde está la inteligencia? No está, no hay. O sea, de verdad, no hay inteligencia. O a menos que apuesten a eso, a crear el caos para entonces llegar y decir, resolvimos el problema. Es que tampoco lo hacen. Bueno, Ni eso es posible que lo hagan. bueno, listo. Pero bueno. A nosotros se nos acabó el tiempo. El Chao, caos pues. es con el tiempo porque se nos acabó. Usted siga en Telemetro Radio con el brunch y en RPC conéctense con la estrella. Yes. Chao. Hasta mañana.